dólares por barril. Anotando una variación del 0,5% en el tercer mes del año, el IPC de marzo sitúa la inflación anual en un 4,9%, alejándose significativamente de las estimaciones del Banco Central para el término de este año. Por otro lado, al cierre de la jornada bursátil, el dólar superó el umbral de los 1.000 pesos, de hecho ya se volvió a cotizar y sigue sobre los 1.000 pesos, acentuando las preocupaciones de un tipo de cambio al alza en los productos indexados que componen la canasta en Chile. Vanessa Gajardo nos cuenta más. Hola Vanessa, buenos días. ¿Cómo están? Muy buenos días. Lo decíamos entonces, la economía mundial atraviesa semanas oscuras, pero particularmente lo que es la economía chilena parece transitar, digámoslo así, con una nube negra encima. Esto a propósito de que hay más presión y los ojos están puestos sobre el Banco Central, luego de que ayer conociéramos el IPC correspondiente al mes de marzo, que tuvo una variación mensual del 0,5%, que de todas formas se ubicó dentro de las expectativas que tenía el mercado, que iban de un 0,4 a un 0,6%. Si bien esta es una cifra que sigue siendo al alza, pero más moderada, lo preocupante es que este dato mensual sitúa lo que es la inflación a 12 meses en un 4,9%, que aún así está dentro de lo que proyectaba el Banco Central el año pasado respecto de que en la primera mitad de 2025 decían llegaríamos a una inflación del 5%. Finalmente se está cumpliendo esa proyección. Aún más preocupante es que solo en los primeros 3 meses del año la inflación ya acumula un aumento del 2%, lo que sostienen los analistas nos aleja cada vez más de la proyección de la inflación para el cierre de este año, que de acuerdo al último informe de política monetaria es de un 3,8%. El ministro de Hacienda, Mario Marcel, sostuvo que seguimos observando una base comparativa que está marcada por lo que fueron las alzas en las cuentas de la luz, lo que dijo el titular debería corregirse a partir de junio próximo. Ahora, estos datos, como sabemos, siguen estando muy marcados por los incrementos de tarifas eléctricas. Una vez que los primeros incrementos, que fueron en junio del año pasado, se incorporen a la base, va a comenzar a producirse una baja más significativa de las variaciones anuales del IPC y del IPC sin volátil. ¿Por qué dice esto el ministro Marcel? Justamente lo planteaba, la base comparativa a propósito de la primera alza ocurrió en el mes de junio de 2024, lo que esto es muy importante para nuestros auditores, no quiere decir que las cuentas de la luz no vayan a seguir subiendo como planteó en algún minuto el Ejecutivo, porque de hecho los contratos también están dolarizados, un dólar, un tipo de cambio que continúa al alza. Lo decíamos ayer, la jornada bursátil cerró sobre los 1.000 pesos y hoy en la apertura el dólar se mantiene entonces sobre este techo. Y aquí es válido entonces preguntarse, ¿va a impactar esto? ¿Va a impactar la guerra comercial en lo que son la canasta de precios en nuestro país en particular? La respuesta es sí, considerando cierto los productos, los bienes que son importados. Carolina Molinare, analista del Observatorio del Contexto Económico de la Universidad Diego Portales, sostuvo que eventualmente si el tipo de cambio continúa al alza en esta tendencia, los próximos índices van a incorporar, por supuesto, este aumento en los productos que están indexados al tipo de cambio. Si mantenemos un tipo de cambio con esta persistencia en torno a los 1.000 pesos, efectivamente vamos a tener una carne de vacuno más cara, ¿cierto? Alimentos que son importados o productos que son importados también más caros. Entonces, en ese sentido, ya a partir de los meses de abril, mayo, junio, deberíamos empezar a ver este efecto también dentro de la inflación. Bueno, y haciendo una revisión rápida, las divisiones con aumentos en sus precios destaca alimentos y bebidas no alcohólicas, seguida de educación, este último, por supuesto, producto del factor estacional típico que acompaña al mes de marzo. En el ítem particular de alimentos y bebidas no alcohólicas, que por supuesto siempre es una preocupación para el bolsillo de las familias chilenas, destaca el alza importante que tuvo el precio del vino, el tomate que sube abruptamente un 22,7% y también la carne de vacuno que sube un 1,8%. Ahora bien, esto es sumamente importante. El IPC de marzo no recoge lo que son las proyecciones, los temores, los impactos de los anuncios arancelarios del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pero eventualmente los economistas lo señalan. No se descarta que hacia adelante podríamos ver este factor en los próximos índices. De hecho, Felipe Sepúlveda, analista jefe de Admirals, aseguró que esta tendencia inflacionaria y lo que está pasando en los mercados internacionales restringe lo que son posibles cambios en el manejo de la política monetaria en Chile.
lo que podría enfriar las expectativas de recorte de tasas de interés. En resumen, la fuerte caída del cobre, la inflación persistente y las tensiones geopolíticas han generado un cóctel de presión para el tipo de cambio chileno. Aunque el debilitamiento del dólar a nivel global podría limitar alzas mayores, la barrera de los 1.000 pesos vuelve a entrar en juego y los mercados locales se preparan para una semana de alta volatilidad. Por otro lado, la caída en lo que es el precio del metal rojo sigue siendo una de las preocupaciones más latentes, por cierto. Si bien ayer observamos, o más bien en los últimos días, lo que es una moderación, digamos, en la caída, sigue siendo una ola de bajas significativas en el precio, lo que ha llegado incluso a que los economistas planteen que el Banco Central debe estar alerta ante el riesgo de una deflación, contrario a la inflación sostenida que estamos observando hoy por hoy. Rubén Salinas, presidente de la Asociación Gremial de la Pequeña Minería, llamó a seguir fortaleciendo lo que son los canales de diálogo hacia adelante, aunque expresó que en este escenario de incertidumbre, aunque la demanda caiga, los costos de producción, dijo, siguen siendo altos. De sostener los precios, no obstante de que va a seguir existiendo una demanda no tan sostenida, obviamente, porque entonces nosotros vamos a tener que suplir esa merma de ventas internacionales, obviamente con mayor productividad. Y en ese escenario, en materia de política interna, existen restricciones normativas nuestras que nos complican. Bueno, aquí podemos decir a modo de conclusión que los mercados se preparan para lo que va a ser una semana de alta volatilidad, por cierto, en los mercados financieros, y pese a que hemos escuchado declaraciones que son un poco más tenues de parte de la autoridad de gobierno, el Ejecutivo está viendo con mucha cautela y también con mucha preocupación la disputa entre dos gigantes de la economía mundial, con esto me refiero a Estados Unidos y a China. De hecho, esta tarde va a haber una reunión en el Palacio de la Moneda entre el presidente Gabriel Boric, el ministro de Hacienda, la ministra vocera, el ministro de Agricultura y también el canciller vía telemática, justamente para discutir lo que son impactos y también medidas de mitigación ante lo que está haciendo esta guerra comercial. Ayer, lo decíamos también, a la medianoche empezó a regir este arancel del 104% a China que fijó el presidente Trump, cumpliendo, ¿cierto?, su amenaza de los días previos. Y China, por supuesto, no se quedó de brazos cruzados y respondió elevando su arancel de un 34% a Estados Unidos, ahora a un 84%. Es el gravamen que va a tener que empezar a pagar el país norteamericano. Pero algo que llama todavía más la atención, escuchemos cómo responde o cómo es el método de negociación del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Estos países nos están llamando, me están besando el trasero. Se mueren por llegar a un acuerdo. Por favor, señor, llegue a un acuerdo. Haré lo que sea, señor. A ver, y con el permiso de ustedes y de los auditores, por supuesto, una declaración como esta, me están besando el trasero, para referirse a las negociaciones de este tipo, además de ser vulgar, a mi juicio, es un tono sumamente desafiante. Entonces acá cabe preguntarse hasta qué punto, ¿cierto?, las grandes potencias del mundo van a permitir este tono del presidente Trump, característico, por cierto, pero ¿cómo sitúa esto las relaciones? ¿Cuál es el camino hacia adelante si ya estamos viendo enfrentamientos y declaraciones de este tipo? Que las hace, eso sí, en una suerte de convención republicana, si no es en el despacho Oval ni en algún otro lugar representativo de Estados Unidos. Pero de todas formas es el presidente, no deja de ser el presidente. Y lo comentamos en la mañana, nos llamaba mucho la atención. En Europa había toda una batahola respecto de esas declaraciones de Donald Trump. Más allá, porque son declaraciones tipo cowboy, ¿no? Sí. Una cosa así, el Far West. Más allá de eso, ¿aguanta la economía mundial con tasas arancelarias locas del 104% para un lado y para otro entre Estados Unidos y China? Básicamente eso es un quiebre de las relaciones comerciales. No están quebradas, pero ¿aguanta? Porque resulta que los chinos han contestado. Y los chinos no solamente dicen que van a aplicar las mismas tasas arancelarias, sino que han dicho: tenemos recursos abundantes y una voluntad firme.
¿Qué va a ocurrir? Esta tarde hay una reunión de las autoridades europeas y posiblemente Europa establezca una tasa arancelaria del 25% a Estados Unidos. ¿Qué es lo que espera el presidente Donald Trump? Espera que los países se formen, hagan una cola, una fila, y vayan a negociar uno a uno con Estados Unidos. El tema es que aquí hay tratados que se han vulnerado. Los tratados de libre comercio, todo eso a la basura. Dan lo mismo. Porque además Estados Unidos tiene un régimen presidencialista en que el presidente es muy fuerte. Y el presidente por sí, ante sí, puede imponer estos aranceles. Eso en Chile no se podría hacer. Por ejemplo, el presidente chileno, que dicen que tiene tanto poder, ¿no?, que hay una especie de cesarismo presidencial. Bueno, resulta que aquí no hay cesarismo presidencial en comparación a Estados Unidos, porque el presidente de Chile no podría hacer esto. Sin consulta al Congreso. Sí, claro. Solo, estoy hablando por sí y ante sí. El presidente puede hacer muchas cosas en virtud de leyes, etcétera, pero ahí el presidente es un colegislador, ¿no?, en muchas cosas con el Congreso de la República. Entonces, ¿hasta dónde va a llegar esto? ¿Cuánto va a demorar la tensión con cada país? Esto es muy duro, pero yo creo que esto no aguanta. No aguanta en el largo plazo, porque ¿qué es lo que quiere Donald Trump? Quiere algunas cosas: establecer los equilibrios económicos en el comercio internacional, y quiere recaudar más impuestos, porque Estados Unidos tiene un problema de déficit presupuestario enorme y quiere recaudar más impuestos, además de disminuir el del gasto, estableciendo cierto equilibrio fiscal. Y por lo tanto los aranceles también es eso, más recaudación tributaria. La pregunta: ¿hasta cuándo? ¿Cuánto resiste? ¿Cuánto resisten las empresas norteamericanas? ¿Cuánto resiste el consumidor norteamericano con los precios más altos? Los norteamericanos son muy sensibles al bolsillo. Y hay manifestaciones, por cierto. Y con menos productos. Claro. Que son buenos para el consumo. Claro, es que nosotros entendemos que la estrategia que busca el presidente Trump es justamente replicar industrias o fábricas, decía, devolver la riqueza a los Estados Unidos, pero es imposible que él pueda replicar toda esa producción en el país norteamericano. El tema, que lo que es preocupante acá, y que lo dicen los analistas, es el tono que utiliza. Porque primero se burla, dice: están todos temblando, todos me necesitan, todos están haciendo esta fila, no sean cobardes. Esa fue la respuesta que le entregó a los propios empresarios estadounidenses, que manifestaron a través de una carta su preocupación por la caída de las bolsas mundiales. No sean cobardes. Entonces, aquí no hay ni un ápice de que el presidente vaya a dar un paso atrás en lo que están siendo estas declaraciones. Ahora, tú lo decías, Tomás, la Unión Europea va a replicar, de cierto modo, va a responder con este arancel del 25%. Dudo que Donald Trump se quede solo con eso y no vaya a elevar también el gravamen a los países de la Unión Europea. Entonces, ¿hasta cuándo va a seguir esto? ¿Se va a quedar solo? Es que él dice: nosotros no necesitamos a nadie. Y ahí está la gran pregunta: ¿es así? ¿China depende en cierto grado de Estados Unidos? ¿Estados Unidos depende de China? Esa es la gran pregunta. ¿Pueden subsistir estos países por sí solos sin tener ningún tipo de relación? O sea, comercial, digo. A ver, China necesita vender. China tiene una infraestructura industrial que no es solamente para China. Han tratado de desarrollar el mercado interno para tener más libertades, pero evidentemente que necesita vender. Por lo tanto, no dependen solo de ellos. Estados Unidos necesita vender. Necesita vender. Entonces, ¿a quiénes le van a vender? ¿Qué productos van a vender? Yo creo que lo que está intentando, lo dicen varios analistas, no lo digo yo, es que simplemente está tratando de negociar. Es una actitud de provocación para negociar. Él es un negociante, Trump. Y por lo tanto eso es lo que está haciendo de la presidencia de Estados Unidos. Por eso esto no puede durar mucho. Va a durar lo que sea necesario para negociar desde una buena posición. ¿Qué es lo que le dijo a Zelensky? ¿Cuáles son tus cartas? ¿Cómo puedes negociar tú si dependes de las armas de nosotros? ¿Qué puedes hacer? Nada. ¿Qué le dijo a los europeos en la guerra Ucrania-Rusia? Ustedes no tienen nada que hacer acá. No tienen con qué negociar. Negociamos nosotros. Entonces, yo creo que es un problema de negociación. ¿Hasta cuándo dure? Ahora, todo esto tiene muchas consecuencias, obviamente. Claro. Sí, yo quisiera
jerga futbolística, bajar la pelota acá a Chile. Hay una reunión de ministro de Hacienda con expertos, ¿no? Y nosotros varias veces habíamos hablado de esto, de este escenario, con el nivel de deuda que tiene Chile, que por lo tanto no tenemos plata para, por ejemplo, una política contracíclica, para hacer frente a esto. ¿De qué van a hablar en esta reunión? Porque además ayer hablábamos acerca del reajuste, ¿no? De la reducción de dinero del presupuesto, claro. Entonces es bien complicado el panorama. Justamente ese es el gran debate, porque esto es una crisis y se lo plantearon algunos economistas o lo emplazaron más bien al ministro Marcel. ¿En qué posición nos deja esto, considerando que en otras crisis, en otros momentos que claro no son comparables, por ejemplo el COVID-19, teníamos fondos soberanos a los que sí era justificable meter mano en esos momentos? Ahora sabemos que nuestros fondos, el FES, otros, tienen déficit. ¿De qué manera Chile se prepara para enfrentar posibles impactos financieros que vayan a ser mayores? Entonces, lo que yo puedo adelantar es que estoy segura que esta reunión se va a tratar particularmente del cobre y del litio, como ya lo había anunciado el presidente a través de su cuenta de X. Porque otra cosa, más allá que analizar o juntarse a mirar la volatilidad de las bolsas, eso es algo que va a cambiar todos los días, digamos. Ahora el canciller no ha llegado, que es muy importante que aterrice luego en suelo chileno, ¿cierto? Para que él diga más o menos cuándo van a ser esta agenda de reuniones que tenemos programadas con Estados Unidos, que hay una para junio y otra para julio próximo, es decir, falta todavía harto tiempo para revisar justamente el Tratado de Libre Comercio, pero la reunión de hoy y de mañana, porque mañana hay una reunión en Hacienda, tiene que ver justamente con el comité experto que va a evaluar cuál es la situación del cobre, que es preocupante. Nosotros podemos hacer poco, somos una especie de veleta en que simplemente tenemos que esperar hacia dónde va el viento y tratar de arreglarnos, acomodarnos a todo eso. Tampoco es que vamos a tener una incidencia mayor ni mucho menos. No, pero antes estábamos en mejor posición para enfrentarla. Porque había claro, es que habría que decirle a Mario Marcel que para qué usó las platas todas las platas que estaban para emergencias y las usó para gasto corriente y hoy día no las tenemos. Él es el responsable, con Mario Marcel, tapando hoyos que se generan por sus malos cálculos de presupuesto, y resulta que todas las platas de reserva ya no están, casi. Bueno, pero eso es culpa del mal manejo de este gobierno y de Mario Marcel, específicamente él. Es un irresponsable, lo dijimos antes de esta emergencia, es un irresponsable y resulta que ahora las irresponsabilidades siempre se notan. Pero bueno, pero eso ya es otro tema, un asunto nuestro particular. Esperemos lo que pasa. Europa ya dijo que iba a aplicar el 25% adicional a Estados Unidos y como Donald Trump está doblando la apuesta siempre, no hay que descartar que Donald Trump durante esta jornada diga, ustedes no, otro 25% más, a ver si les gusta. Porque se siente muy fuerte Donald Trump. Se siente el primer país del mundo, el país que es capaz de imponer condiciones, que dan lo mismo los tratados, las leyes, dan lo mismo los tribunales internacionales en materia económica, da lo mismo la OMC, la Organización Mundial del Comercio, todo lo mismo. Aquí lo importante es American First, Estados Unidos primero. Gracias. Buenos días.